Hola compañeros, en esta ocasión vamos a resolver la actividad integradora 1 de la semana 1 del módulo 12. Esta actividad es la que se llama Bernoulli. En esta actividad básicamente nos piden resolver algunas cosas sencillas. Nos dicen que debemos resolver y explicar el procedimiento que hagamos en cada uno de los incisos. El planteamiento del problema es muy sencillo. Nos dice que una manguera llena una cubeta de 20 litros en 20 segundos y nos van a preguntar varias cosas con respecto a ese fenómeno o a ese hecho. Veamos, en el inciso A, y aquí lo vamos a empezar a escribir, en el inciso A nos dicen que calculemos el volumen de la cubeta pero en metros cúbicos, no en litros. Fíjense, el volumen de la cubeta en litros pues ya nos dicen que es 20. Recordemos que litros es una unidad de volumen. Entonces nos están diciendo que la cubeta tiene un volumen de 20 litros. Tenemos que saber o convertir cuántos son 20 litros a metros cúbicos y para eso nos ayudan. Nos dicen que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Es decir, si en el inciso A tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir que B va a representar el volumen de la cubeta para poder trabajar con esa B. Ahora, ya nos están diciendo que ese volumen es igual a ¿cuánto? A 20 litros. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir 20 litros a metros cúbicos. Para eso lo único que hacemos es multiplicarlo por lo siguiente. Si 20 litros lo multiplicamos por un metro cúbico y a su vez a un metro cúbico lo dividimos entre 1000 litros, entonces lo que vamos a hacer o lo que va a pasar es que esta unidad de litros que está arriba se cancela con esta unidad litros que está abajo y lo único que va a quedar es 20 o más bien 20 metros cúbicos entre 1000. Ahora tenemos que dividir 20 entre 1000. Dividir entre 1000 nada más es recorrer 3 unidades o 3 lugares el punto decimal. Entonces el punto decimal ahorita está aquí. Entonces nada más hay que recorrerlo 3 lugares. Por lo tanto, lo que nos va a quedar para el inciso A es que el volumen de la cubeta es igual a 0.020 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 20 milésimas de metros cúbicos. Esto es lo que nos pedirían o lo que nos piden en el inciso A, el volumen de la cubeta en metros cúbicos. Sigamos avanzando. Para el inciso B nos piden algo parecido. Dice, calcula cuántos metros cúbicos salen por la manguera cada segundo. Nosotros sabemos que por la manguera salen 20 litros cada 20 segundos, es decir, por la manguera sale 1 litro por segundo. Como salen 20 litros por cada 20 segundos, pues sale 1 litro por segundo. Ahora, esto está expresado en litros y nos piden expresarlo en metros cúbicos. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el inciso A, pero en lugar de convertir 20 litros a metros cúbicos, vamos a convertir 1 litro a metros cúbicos. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner aquí 1 litro y multiplicarlo otra vez por 1 metro cúbico y este metro cúbico dividirlo entre 1000 litros. Nuevamente, la unidad litros se cancela con la unidad litros y lo que queda es 1 metro cúbico entre 1000, es decir, 1 milésima de metro cúbico.
Eso en decimales pues es 0.001. Este es el lugar de las décimas, este es el lugar de las centésimas, este es el lugar de las milésimas, una milésima. Y aquí es lo mismo, una milésima de metro cúbico, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que un litro es igual a esto en metros cúbicos. Por lo tanto, si en lugar de poner un litro lo sustituyo, ahora tengo que poner, en lugar de un litro, tengo que poner 0.00 metros cúbicos por segundo. Y esto es lo que nos piden en el inciso B, es decir, la cantidad de metros cúbicos que salen de la manguera por segundo. Acabamos de ver que salen 0.001 metros cúbicos por segundo. Eso completa el inciso B. Ahora, para hacer antes de hacer el inciso C, nos dicen que nos demos cuenta que el gasto es esta expresión. Nos dicen, el gasto va a ser igual a esto, a lo que obtuviste en el inciso B. Es decir, en este momento nos están diciendo que el gasto es igual a 0.001 metros cúbicos por segundo. Para entender por qué pasa esto, hay que recordar lo siguiente. Veamos, lo que hay que saber, aquí voy a poner una línea como para que se note la diferencia de que voy a hablar de otra cosa. Voy a tratar de que la línea me quede más parejita. Lo que hay que saber es lo siguiente. Esta G en los materiales de la semana 1 también la representan con una letra C. Esta G es el gasto, es lo que en este momento le están llamando gasto. Otra forma de llamarle a esto es llamarle caudal. Y otra forma más de llamarle a esto es llamarle flujo volumétrico. Flujo volumétrico. Y lo que tenemos que saber es que el gasto se puede calcular de dos maneras. Una manera de calcular el gasto es dividiendo el volumen entre el tiempo. Esto es una fórmula. El gasto se calcula como volumen por tiempo. El gasto, que es en nuestro caso, que estamos considerando una manguera por la que sale agua, el gasto pues es precisamente la cantidad de agua que sale por la manguera. Entonces esa cantidad de agua que sale por la manguera la podemos calcular como volumen entre tiempo, es decir, la cantidad de agua que sale entre o por cada unidad de tiempo. Por eso lo que nos estaban diciendo aquí arriba es cierto. Nos estaban diciendo que sale esta cantidad de agua, o sea, una milésima de metros cúbicos, sale esta cantidad de agua en esta unidad de tiempo, o sea, sale una milésima de metro cúbico cada segundo. Por eso es volumen entre tiempo. Volumen entre tiempo. Entonces, aquí debemos de tener claro eso, que esta B hace referencia a volumen. Ese volumen, por ejemplo, puede estar calculado en litros, puede estar calculado en metros cúbicos, como en nuestro caso. Ahora, esta T, pues creo que es claro, hace referencia a tiempo. Ese tiempo podría estar calculado, como en nuestro caso, en segundos, podría estar calculado en horas, podría estar calculado en minutos, etcétera. Cualquier unidad de tiempo es útil. Ahora, lo interesante o lo que nos va a ayudar a resolver nuestra actividad es que hay otra fórmula para calcular el gasto.
Esa otra fórmula es la siguiente: el gasto o la cantidad de agua que sale por la manguera o el caudal, pues caudal es eso, ¿no? La cantidad de fluido que sale por un lugar. El gasto se puede calcular multiplicando B, pero es otra B, por eso la escribo distinto, B por A, donde esta B no es la misma que esta. Esta B se refiere a volumen y esta B se va a referir a, aquí le voy a poner, esta B se va a referir a la velocidad del fluido. Entonces aquí lo ponemos, esta B se refiere a la velocidad del fluido, en este caso del agua que sale por la manguera. Y esta A se refiere, esta A es de área, es decir, esta A se refiere al área de la sección por la que pasa el fluido. Entonces esta A es de área de la sección del fluido. En este caso, como es una manguera, esa área por donde pasa el agua pues es un círculo, porque es una manguera. Imaginémonos una manguera. Si una manguera la cortáramos, lo que obtenemos es un círculo, y creo que no es difícil imaginarse eso. Es el área de ese círculo, es a la que se refiere esta área. Entonces veamos, lo interesante es que el gasto de agua o la cantidad de agua que sale por la manguera se puede calcular de dos formas: sabiendo cuánta agua sale cada cierto tiempo, o sabiendo la velocidad que lleva el agua y el área por donde está saliendo. Entonces, si nos fijamos, con el inciso B ya sabemos cuál es el gasto de la manguera. Con el inciso B, lo que nos dice el inciso B es que el gasto de la manguera es precisamente 1 milésima de metro cúbico cada segundo. Entonces ya tenemos calculado el gasto de la manguera de esta manera. Ahora vamos a tratar de calcular el gasto de la manguera de la otra forma o de la otra manera. Eso es precisamente lo que vamos a empezar a hacer en los incisos siguientes. Si nos fijamos, en el inciso C nos dice que calculemos el área de una sección transversal de la manguera, lo que les decía. Si le cortamos una manguera, lo que obtenemos es un círculo, y lo que nos piden es calcular precisamente el área de ese círculo, y nos dicen además que el radio de ese círculo es de 9 milímetros. Como aquí estamos trabajando en metros cúbicos, 9 milímetros los tenemos que convertir a metros para después poder cancelarlos con los metros cúbicos. Entonces lo primero que voy a hacer en este momento es convertir 9 milímetros los voy a convertir a metros, perdón. Y para eso lo único que necesito saber es que un metro es equivalente a 1000 milímetros. Entonces nuevamente, si yo multiplico estas dos cosas, unidad milímetros se cancela con unidad milímetros, y entonces nos va a quedar 9 metros entre 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que dividir 9 entre 1000. Eso es equivalente al punto decimal del 9 recorrerlo 3 lugares hacia la izquierda. Es decir, esto son 9 milésimas. Entonces hay que escribir 9 milésimas. Ahí está. Este es el lugar de las décimas, centésimas, milésimas. 9 milésimas de metros. Es decir, 9 milímetros son 0.009 metros. Entonces ya hicimos lo primero que necesitamos: transformar 9 milímetros a metros. Ahora,
Para calcular el área del círculo nos dicen que recordemos que el área se puede calcular multiplicando pi por el radio al cuadrado. Eso lo voy a hacer aquí. Entonces veamos, como el área de una sección de la manguera, como es un círculo, se puede calcular multiplicando pi por el radio al cuadrado, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar pi, que eso no es otra cosa más que 3.1416, como todo mundo sabe, por, aquí no es, aquí me equivoqué claramente, no es, aquí es r al cuadrado, perdón. Ahora hay esto, el que es pi, hay que multiplicarlo por el radio al cuadrado. Acabamos de ver que el radio, ¿cuánto es? Es 0.009 metros, y eso hay que multiplicarlo o elevarlo al cuadrado. Entonces, si elevamos o si multiplicamos 0.009 por 0.009, eso nos da lo siguiente. Yo lo hice con la calculadora, ustedes lo pueden hacer para ver que todas las cuentas estén bien hechas. Eso lo que nos da es 0.04081. Entonces aquí elevamos al cuadrado tanto el número como la unidad. Metros por metros pues va a dar metros cuadrados. Ahora hay que multiplicar 3.1416 por este número. Si nuevamente lo hacemos en la calculadora, podemos ver que entonces el área de ese círculo de manguera no es otra cosa más que 0.0002544 ¿qué? Metros cuadrados. Entonces ya hicimos lo que nos pide en el inciso C, es decir, calcular el área de una sección de manguera. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para calcular la velocidad con que sale el agua. Si nos fijamos, aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el gasto lo podemos ver como V entre T igual a velocidad por área. Entonces veamos, recordemos, escribamos aquí otra vez eso. El gasto es igual al volumen entre el tiempo, y a su vez el gasto también es igual a la velocidad por el área. Pero si nos fijamos, estamos hablando del gasto, es decir, el gasto de la manguera, y ya habíamos visto que volumen entre tiempo es metros cúbicos entre segundo, y ya habíamos visto, ya habíamos calculado que en el caso de la manguera, V entre T no es otra cosa, o sea, es esta expresión V entre T en nuestro caso es 0.001 metros cúbicos por segundo. Entonces, como esto es igual al gasto y a su vez el gasto es igual a velocidad por área, entonces tenemos que volumen entre tiempo es igual a velocidad entre área, es decir, velocidad, pero el área en nuestro caso es el área de la sección de la manguera y la acabamos de calcular. Acabamos de ver que esa área no es otra cosa más que 0.0002544 metros cuadrados. Es decir, si nos fijamos, aquí yo ya tengo una igualdad en donde lo único que no conozco es esta V, que es precisamente la velocidad con la que está saliendo el agua de la manguera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues despejarla. Si la despejo, este número que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces voy a despejar a la B
Insisto, en este momento esta B representa la velocidad con que está saliendo el agua de la manguera. Entonces va a quedar que B es igual a 0.001 metros cúbicos entre segundos entre, porque ahora esta parte va a pasar dividiendo, entre 0.0002544 metros cuadrados. Ahora, lo que hay que hacer es en este momento dividir 0.001 entre este número que está aquí abajo. Primero voy a dividir los dos números. Eso lo podemos hacer en la calculadora y lo que nos va a quedar es 3.9308. Ahora, fíjense, aquí hay que hacer las operaciones entre las unidades que hay. Metros cuadrados es como si estuviera dividido entre un 1. Ahora hay que multiplicar el extremo por extremo, es decir, este con este, y medio por medio, es decir, este con este. Es decir, metros cúbicos por 1 va a quedar metros cúbicos, y eso lo ponemos arriba. Y segundos por metros cuadrados, y eso lo ponemos abajo. Segundos por metros cuadrados. Ahora, a su vez, vamos a hacer el siguiente paso. Tenemos entonces que la velocidad es igual a 3.9308. Este es un 0. Ahora, metros cúbicos entre metros cuadrados, aquí hay 3 m's, aquí hay 2 m's. Si cancelo, aquí va a sobrevivir una, es decir, arriba sobrevive una m y abajo no sobrevive nada, solamente sobrevive segundos, es decir, sobre segundos. Es decir, ya terminamos. Con esto lo que estamos viendo es que la velocidad con la que sale el agua es 3.9308 metros por segundo. A esa velocidad sale el agua de la manguera. Y con eso ya hicimos el inciso D. Es decir, el inciso D sería lo que hicimos aquí. Falta todavía el inciso E, pero el inciso E es muy fácil. En el inciso E nos dicen o nos piden que calculemos, lo voy a leer. Se supone que ponen el dedo en la manguera. Ahora le pones un dedo en la salida del agua y dejas cubierta la mitad de dicha salida. ¿Qué área tendrá ahora la salida? Eso es lo que nos preguntan. Entonces, si tapamos la mitad de la manguera, pues vamos a tener la mitad de área. Pero ya habíamos visto que el área se puede calcular, o el área más bien es esto. Entonces, para hacer el inciso E, que lo vamos a hacer aquí abajo, el inciso E, ya habíamos visto que el área completa de una sección de círculo era lo que teníamos aquí, 0 0.0002544 metros cuadrados. Entonces, si tapamos la mitad de la manguera, vamos a tener pues la mitad de área. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale el área entre 2, y eso pues es muy fácil. Lo único que hay que hacer es dividir 0.0002544 metros cuadrados entre 2.
Nuevamente auxíliense de la calculadora y no es nada difícil ver que esta cuenta lo que sale es 0.0001272. ¿Qué? Metros cuadrados. Entonces la manguera, si le tapamos si le ponemos el dedo y tapamos la mitad de su área, pues el área que va a quedar destapado o va a quedar libre es precisamente esta. Entonces con esto ya estamos resolviendo el inciso E. Y por último, lo que hay que hacer es nuevamente calcular en el inciso F, que es el último. Nos dicen que calculemos la nueva velocidad que va a tener el agua ahora que ya tapamos la mitad de la manguera. Entonces nuevamente la velocidad la podemos calcular utilizando esta fórmula de aquí arriba. La velocidad la podemos calcular dividiendo el gasto entre el área. Si se fijan aquí, esta parte de aquí arriba era el gasto y esta parte de aquí era el área, pero el área completa. Ahora, en lugar de aquí abajo poner el área completa, vamos a poner la mitad de área que ya hemos calculado. Es decir, la nueva velocidad, la velocidad que nos piden en el inciso F, es decir, esta nueva velocidad que le vamos a poner B1 para que no se confunda con esta B, esta nueva velocidad la podemos calcular como 0.001 metros cúbicos por segundo dividida entre el área, pero ahora la mitad de área medios, es decir, dividida ahora entre 0.0001272 metros cuadrados. Y volvemos a hacer lo mismo. Primero hay que dividir los números, es decir, una milésima entre este número, lo cual utilizando la calculadora sale 7.8616. Ahora nuevamente hay que dividir metros cúbicos entre segundo entre metros cuadrados. Nuevamente hay que hacer esta misma operación, pero esa operación es exactamente la misma, es decir, que el resultado va a quedar otra vez metros sobre segundo. Es decir, si yo tapo la mitad de la manguera, la velocidad con que sale el agua ahora será de 7.8616, que si nos fijamos, como tapamos la mitad de la manguera, fíjense, antes la velocidad con que salía el agua era de casi 4, o sea 3.9. Como tapamos la mitad de la manguera, pues es de esperarse que la velocidad ahora del agua sea lo doble. Es decir, si vemos, si multiplicamos esto por 2, pues es exactamente lo mismo que esto. Es decir, lo que quiero decir es que este resultado es algo muy obvio. Como tapamos la mitad de la manguera, pues ahora la velocidad del agua es el doble. Y pues ya con esto terminamos. Ya resolvimos todos los incisos desde el A hasta el F. Entonces le voy a dejar hasta aquí. Recuerden, es muy importante revisar los materiales de cada semana. Si se fijan, en este caso lo importante, una de las cosas que yo recalcaría de esta actividad es esta que vimos aquí, que el gasto se puede calcular de dos maneras: dividiendo el volumen entre el tiempo, o la otra manera o la otra fórmula para calcular el gasto es multiplicando la velocidad por el área por donde sale el fluido. Entonces hasta aquí le dejo, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias y hasta luego.